Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5 y vamos a hacer todo el capítulo en el día de hoy. En este sermón le he decidido poner al título: El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vamos a entonces poner este último capítulo de esta serie que estamos haciendo de Primera Tesalonicenses. Ya la otra semana, si Dios quiere, Dios mediante, estaremos empezando con segunda. Ahora vamos a empezar sobre... Y esto podría decir que esta parte, ustedes saben, la epístola era toda una, solamente está dividido en capítulos, pero vemos que estos versículos que nos resta a nosotros considerar están unidos estrechamente con lo que vimos el domingo pasado. Que vimos, ¿se acuerdan? Primera Tesalonicenses capítulo 4, de versículo 13 al 18, que estamos viendo. El tema se llamaba santificándolos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, está muy unido con esto, con estos versículos que vamos a ver, especialmente más que vemos acá del 9 al 10 sobre esta segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Esto para que tengan un poquito en el contexto histórico, para que puedan entender qué es lo que estaba sucediendo. Aparentemente, o al parecer, los tesalonicenses, acá por lo que están leyendo ustedes, ellos le estaban preocupando, quizá no estar preparado ante la segunda venida del Señor Jesucristo, quizás tenían mucha ansiedad porque ellos no sabían cómo iba a ser esto, se estaban muriendo algunos hermanos, el Señor no venía. No era algo, vamos a decir, una vana curiosidad, como vemos ahí, que por ahí especulan cuándo va a ser el Señor Jesucristo, vendrá así, así. No, ellos tenían una preocupación. O sea, escuchen, ni siquiera Pablo de alguna forma, vamos a decirlo, estaba, aunque ahí es una exhortación, pero vamos a decir, lo que está más relacionado con el texto es que Pablo no lo está regañando para que puedan entender, sino lo que está tratando de hacer Pablo, en lo que vamos a considerar todo esto, lo estaba tratando de tranquilizar a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban ansiosos, amados, no sabían cuándo iba a venir el Señor Jesucristo. Todo esto creaba una intranquilidad, vamos a decir, en ellos, y de verdad no sabían qué hacer, cómo comportarse. Entonces Pablo le dice, bueno, en verdad no sabemos, como ustedes saben, cuándo es la hora y la venida del Señor Jesucristo, pero esténse tranquilos, ¿sí? No sabemos cómo, vamos a decir, cuándo será el momento, pero sí sabemos algo, amados, es como nosotros no sabemos en sí cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo, pero el domingo pasado que vimos, no sabemos cuándo va a ser la segunda venida, pero sí que tenemos por seguro, aunque nosotros no sabemos cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo, sí sabemos cómo debemos comportarnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿De cuántas personas ustedes por ahí ven que cuando viene papá y mamá, viene el jefe, ustedes hacen cosas y se comporta bien sabiendo que ahora va a venir más o menos que me encuentro haciendo cosas? Al Señor no se lo puede engañar así, ¿sí? Entonces cualquiera se alistaría para ese momento, si fuera así, ¿no? Así que esto es lo que más o menos vemos acá en el contexto. Pablo, esta gente estaba un poco turbada y la intención de Pablo era, vamos a decir, es tranquilizarlos, pero también alentarlos, exhortarlos a que se comporten como dignos de llamamiento. Versículo número 1, entonces dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hasta ahí vamos a ver entonces un poquito hasta el versículo número 4. Entonces Pablo diciendo que yo tengo dos traducciones, ustedes ven acá, esto es otra Biblia que tengo acá de este lado, del lado izquierdo. Pero él está diciendo, ¿cuándo sucederá esto? O sea, no es necesario que les hablen, dice ellos, dice, porque ellos saben, o sea, ustedes saben perfectamente, o sea, no saben perfectamente cuándo es la hora y la venida, porque nadie lo sabe. Ustedes, el Señor Jesucristo dijo que nadie lo sabe, solamente el Padre lo sabe, ¿sí? Pero ellos sabíamos a decir cómo más o menos iba a suceder. ¿Cómo iba a suceder? Bueno, iba a ser repentinamente, o sea, aunque vamos a ver más adelante que hay unos hechos algunas cosas que van a suceder, lo vamos a ver en segunda de Tesalonicenses a partir del domingo que viene. Pero esto iba a llegar inesperadamente.
ustedes vieron cómo entra como el ejemplo del ladrón. Y esto ustedes saben que en una parte el Señor lo había, en Mateo, si se acuerdan, el Señor lo había predicado, que esta segunda venida va a ser como un ladrón en la noche, Mateo 24, versículo 43 al 44, y en Lucas 12, 39 al 40, ¿sí? También habla segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, en esto. Entonces iba a irrumpir como un ladrón en la noche. La gente está tranquila, está durmiendo, y automáticamente entra un ladrón. Uno no lo espera, están tranquilas. Bueno, ese es el ejemplo, o sea, yo no me voy a frenar en eso, pero ellos sabían que iba a ser así, o sea, iba a venir inesperadamente. Por eso uno tendría que estar vigilando, estar orando. Ellos, por eso le dicen, saben perfectamente. Acuérdense, no es que saben la fecha, sino que sabían cómo iba a venir el Señor. En cualquier momento podría venir el Señor, ¿sí? Tenía que estar orando y velando. ¿Se acuerdan ustedes esa parte de las parábolas cuando dice, ay, mira, no, pero estaban esperando? No es que les tomó, algunas les tomó por sorpresa, ¿se acuerdan? Se quedaron afuera. Entonces, es así. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, Pablo empieza a hablar un poquito de lo que es el ladrón en la noche. O sea, ¿qué es esto? El día del Señor. Yo no me voy a frenar, amados, en cada cosita que vemos acá exegéticamente, porque quiero terminar, vamos a decir, todo esta epístola en el día de hoy, o sea, por lo menos el capítulo número 5, ¿sí? Pero esta frase que aparece en el día del Señor, ustedes la deberán conocer en el Antiguo Testamento, ¿no? Era frecuentemente usado por los libros proféticos en el Antiguo Testamento, ¿sí? El texto más conocido, ¿cuál es? Es Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20, ¿sí? Entonces esto nos muestra o nos alude al día ese magnífico que iba a venir, y también era un día terrible para aquellos que, vamos a decir, no lo estaban esperando como el Señor demanda que lo esperen. Este día del Señor, o sea, cuando Él venía en el Antiguo Testamento, acá en el Nuevo Testamento, Pablo en las cartas de él, lo equivale, podríamos decir, a la segunda venida de Cristo. Y esto es importante que lo puedan entender, porque en el Antiguo Testamento es Yahvé, o Yahweh, o es el Señor. Pero en el Nuevo Testamento, no sé si ven, para nosotros los cristianos no hay problema, para un testigo de Jehová quizás sí, pero acá le está diciendo que Jesucristo es Dios. En el Antiguo Testamento el Señor, el día del Señor, o sea, para ellos es Yahweh, Yahvé, el Señor, ¿sí? En otras traducciones que a mí no me gustan dice Jehová. Pero el Señor, y en el Nuevo Testamento aparece el Señor Jesucristo. Él es el que va a venir. Para Pablo en el Nuevo Testamento aparece como el día del Señor, es como la segunda venida, o equivalente a la segunda venida de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué va a venir, amados? Esto es importante, porque mucho de esto no se predica, amados. ¿Cuál es? Pregúntenle a una de estas personas, y discúlpenme que lo digo siempre, pero pregúntele, cuando dice, ¿estás esperando la segunda venida del Señor Jesucristo? La mayoría de ellos, perdón que le digo, están tonteando, bobeando, preocupados en las cosas del mundo, en el auto, en el carro, en la novia, en los hijos, que el Señor me va a prosperar. Nunca ninguno te pregunta si de verdad están esperando la segunda venida de Jesucristo. Es como que el Señor Jesucristo, no sé qué es para ellos. Nosotros, a pesar de que fuimos salvados, dígalo usted sinceramente, nosotros no nos examinamos, nosotros nos miramos, de verdad, oh Padre, todavía no he alcanzado esa santidad, perdóneme, ayúdame a que Cristo sea formado, por favor. No tenemos ese deseo en nuestro corazón, sea sincero. Entonces nosotros aún así seguimos sabiendo que somos salvos, de verdad no nos confiamos, queremos que el Señor nos encuentre de verdad bien, ¿sí? Entonces, fíjese, entonces Pablo está diciendo, este día del Señor, estamos en el versículo número 4, ¿no? Hasta el número 4 dije, sí, le sorprenderá como un ladrón en la noche. Esto es el día del Señor, estoy en el versículo número 2. ¿Sí? Entonces, vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ella destrucción repentina. Esta paz y seguridad puede ser una referencia a, ustedes acuérdense, en Jeremías capítulo 6, versículo 14, o Jeremías 8, 11, que utilizaba un poco estas palabras
Cuando la gente tenía una ilusión, vamos a decir, o la comunidad, la gente de así, incluso dentro del mismo Israel, de una ilusión como de que hay paz y tranquilidad dentro de ellos, no pasa nada, el Señor no va. Pero fíjese, y esto, fíjese, es una falsa ilusión, como en el sentido que vemos hoy. Ni siquiera ellos esperan o tienen miedo a la ira de Dios. De alguna forma podríamos decir que ellos están endurecidos, entenebrecidos. Esa paz es una paz que, una falsa paz. Esto es de los inconversos. El versículo número 3, cuando ellos digan, o sea, habla de los inconversos. La gente que dice paz, seguridad, fíjese la gente en el mundo, está tranquila, está en paz, no tiene problema, no hay un temor, vamos a decir, por lo menos como esa gente de que fue a predicarle ese profeta, no me acuerdo cómo se llamaba, chiquito, la epístola, Jonás, los de Nínive, por lo menos tenían miedo. Pero a esta gente se le habla, se le predica, no tienen temor. Hay una falsa seguridad, una falsa paz. Uno le predica del juicio de Dios, hasta cuestionan a Dios a ver si Dios va a hacer eso. No hay un temor de ello. Hay una falsa paz, una tranquilidad, que quizás más adelante lo veré, ya veremos, Pablo, de estas cosas. No hay problema. Es una falsa paz que tienen. Pero dice que vendrá sobre ellos destrucción, escuche, repentina. Bueno, ahora me voy a dirigir a aquellas mujeres que el Señor en su gracia le ha otorgado la bendición de tener hijos o hijas. Yo no sé cómo será. Aquellas que han tenido hijo o hijos sabrán. Pero cuando están en embarazo, llega un momento, según lo que dice las Escrituras, repentinamente viene un dolor. ¿Es así o no? Sí. Se sabe que están ahí, están esperando ciertas cosas, pero en un momento piensan, ¡ay! Se va a y piensan, ¿eso cómo sucedió? Estando caminando, por ahí, en cualquier momento. No es que se calcula más o menos una fecha, pero no se sabe exactamente la fecha, la hora, el momento, el segundo, cuándo va a suceder. Tiene que estar, ¿qué? Atento a esas cosas porque no sabemos cuándo va a suceder eso. Bueno, esa es la comparación que está haciendo Pablo acá. Está diciendo, el día del Señor vendrá esta destrucción repentina, aludiendo a la ira de Dios como los dolores a la mujer encinta. ¿Sí? Escúcheme, la mujer que ha tenido esto, en la gracia del Señor, este beneficio, vamos a decir, son regalos del Señor, escúcheme, ¿se puede escapar de ese dolor? No. Es un dolor que, por más que quiera, vino y vino. Entonces dice, y vendrá como los dolores a la mujer encinta. Y que sigue diciendo, y no escaparán. La mujer que está encinta no puede escapar de su dolor. Es un dolor que viene y empieza a gritar y hasta cuando sale es algo así. Así va a venir el día del Señor sobre ellos, que dice, paz. Es como que la mujer embarazada dice, no voy a sufrir, no va a venir nada. O sea, no, va a venir. Cualquiera sabe que va a venir. Entonces es algo natural. Entonces está diciendo Pablo, no se van a poder escapar. Y imagínense el dolor de una mujer para dar vida a lo que da. Imaginen entonces la ira del Señor. Aquellas que tuvieran hijos o hijas saben que es un dolor que nosotros no lo sabemos. Pero imagínense si eso es un dolor así nada más, ¿cómo será el dolor y el que va a tener la ira del Señor? Porque no se podrán escapar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo, esta gente hablando de ello. Ahora está haciendo una comparación, escuche, porque va a empezar a usar algunas unas palabras o unas metáforas o un hebraísmo que tiene ahí, porque usted va a empezar ahora a hablar hijos de tiniebla, hijos de luz, ¿sí? El ladrón en la noche, lo que está usando él. Ahora va a empezar a hablar del versículo número 4 sobre nosotros. Escuche, ahora eso, así como los va a encontrar a ellos, tranquilo en sus cosas, no le hacen problema a las cosas del Señor, no tiene ningún problema para ellos. Ellos dicen, todo marcha perfectamente bien, tenemos paz, seguridad, tengo dinerito en el bolsillo, puedo salir, quiero comer algo, me voy al centro, tengo para darle al pobre, no hay problema. Es una falsa seguridad
que tienen ellos. Esta gente estaban, fíjese, dando de lo que no tenían, se preocupaban por las cosas del Señor, persecuciones, perdían a su familia. Y el mundo, tranquilo, como decía en mi época, tranquilo, decía, ahí tienen sus cosas y ellos, ¿qué pasa con esto? Es como Juan el Bautista, Señor, tú eres enemigo porque vemos que todo esto, estoy por perder la cabeza, me están por matar. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Pablo los va a tranquilizar, amados, sigan comportándose que seguro va a venir el Señor. No sabemos la hora y la fecha. Esta gente solamente tiene una falsa expectativa de seguridad en ellos mismos, nada más, pero le vendrá la destrucción. Será repentino, como los dolores de una madre que va a tener un hijo y no se van a poder escapar. No habrá un lugar donde escaparse, ni siquiera bajo las piedras, debajo del mar, ahí lo irá a buscar el Señor. ¿Sí? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de la noche, perdón, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Sí? Hasta ahí, hasta el versículo número 7, dice del 4 al 7. Entonces, más vosotros, o sea, ¿a quién? A los cristianos de Tesalónica, pero también la referencia a nosotros, ¿sí? A que nosotros no es que tenemos una falsa seguridad, sino que nuestra paz, ¿cuál es? Es en Jesucristo que hemos sido justificados, ¿sí? Entonces, en eso tenemos la tranquilidad. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces lo que va a empezar a mostrar acá Pablo, en este juego, vamos a decir, estas metáforas entre luz, tiniebla, lo que empieza a hablar él, esto de embriagarse, esto de ser sobrio, va a mostrar un contraste, podríamos decir, entre los dos naturalezas, podría decir. Entre la naturaleza, yo lo hablo así para que lo puedan entender. Entre la naturaleza, cada uno se va a comportar, vamos a decir, de acuerdo a su naturaleza. Entonces lo que sencillamente, si no entienden nada, como lo digo hace años, entiendan esto. El día del Señor va a venir, tanto para un inconverso como para un cristiano. ¿Cuál es la diferencia nada más? El día del Señor va a venir. La única diferencia es que acá vemos dos naturalezas. Los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. O sea, hijos de tinieblas, ¿sabe quién es, no? O sea, de Satanás y del pecado. Ahora, hijos de luz, ¿quién dijo que yo soy la luz? El Señor Jesucristo. El Padre es Padre de las luces, o sea, es Santiago. Entonces, si somos hijos de luz, ¿cómo nos tendríamos que comportar? Entonces, hay dos naturalezas para que puedan entender. Yo lo estoy, ¿cómo te lo puedo explicar? Para que usted lo pueda entender, si quiere anotar. Dos comportamientos. La segunda venida es sí o sí. Pero vamos a ver dos comportamientos. Como nosotros como cristianos debemos comportarnos de acuerdo a nuestra propia naturaleza, como hijos de ¿qué? De luz, hijos de Dios. No somos de la noche, no estamos en la noche en el pecado ni en las tinieblas. Las tinieblas son aquellas personas que están cegadas por Satanás, que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Nuestra mente fue iluminada por la palabra de Dios. Entonces, nosotros no puede tomar de repente. Nosotros no estamos en oscura, ¿sí? Tenemos nosotros ¿qué? La mente, o sea, iluminada. Somos hijos del Señor, no de las tinieblas. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Amados, usted tiene que estar en guardia, usted tiene que estar velando. No es que, vamos a decir, lo puede tomar por sorpresa a usted. Entonces, nosotros somos hijos del día. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Dice el versículo número 8. Que nos mantengamos, ¿qué? Sobrios. O sea, despiertos. ¿Veo lo que hace el alcohol? ¿Qué dice? Los pones así como embobados. O sea, una persona con la mente clara, sobria, no como los que se embriagan. ¿Sí? Tenemos el versículo número 8, estoy. Y sobrio, atento. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Se acuerdan? Efesios, que te dijo, en Efesios capítulo 6, dijo que Pablo dijo que tenemos una armadura. Tenemos que estar atentos. Aunque acá alude solamente a dos partes, dice vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí? Esto es el versículo número 8. O sea, esta coraza o yelmo,
Fíjese lo que nombra, ahora se van a acordar de algo. Dice coraza, fe, amor y esperanza. ¿De qué se acuerdan? De la triada. O sea que es, la triada, si no entienden, son 3 virtudes que nos da Dios. No son de nosotros, son 3 virtudes. Por eso dije, Pablo en sus epístolas, vez tras vez las nombra, las 3 virtudes. Triada se dice porque andan 3 juntos, son 3 que andan ahí juntos siempre. ¿Se acuerda? 1 Corintios dice la fe, el amor, la esperanza, pero quedará el amor. Bueno, entonces tenemos que estar vestidos. ¿Cómo podemos resistir a un mundo así? Bueno, vestidos con la coraza. ¿De qué? De la fe, amado. Nosotros tenemos que tener convicciones teológicas, como hablábamos en el Salmo de ayer. Tenemos que tener esa fe en el Señor Jesucristo. Primero, tenemos que tener nuestras doctrinas bien arraigadas para resistir. Cuando alguien viene... Usted cuando está flaco, amado, cuando viene alguien y le hace preguntas, no, porque Dios no existe. Y la Biblia es un libro de hombres. Parece un satélite usted dando vuelta así. O sea, buscando una respuesta. Así le sale a usted. Porque sabe que el mundo va a atacar, va a cuestionar la palabra de Dios. Entonces usted tiene que tener su fe bien arraigada. Escuche, nuestra regla de fe y obediencia, lo digo hasta el cansancio, no es nuestra confesión. Pero en nuestra confesión aparecen todas las doctrinas. Voy a hacer un ruidito. Así debe manejar, debe nutrirse, debe aprender las doctrinas, no para pelear, ¿sí? Pero es un escudo donde nosotros nos protegemos, porque cuando ya le hizo dudar a usted una persona, es porque usted no está bien en las doctrinas, ya le hizo cuestionar, ¿será verdad lo que dijo de la Biblia? ¿Por qué? Porque usted no está firme. Entonces, tener ese amor, que ya lo hablamos, porque estoy frenando mucho en este versículo, que se acuerdan que ya lo vimos en las prédicas anteriores, ese amor que no es un amor común. Y la esperanza, ¿por qué? Porque este yelmo que tenemos que aparece acá como yelmo, pero acuérdense que iba en la cabeza esto, es cuando nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestra mente ¿a dónde? En Cristo que va a venir, en esa esperanza segura. Entonces eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes, ¿sí? Con la mente en la expectativa puesta en un lugar. Así como resistimos, versículo número 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, no me voy a frenar lo que cree el dispensacionalismo, porque llevaría mucho tiempo. Ellos siempre hacen una diferencia en el capítulo 4 y el capítulo 5, hablando que el día del Señor es una cosa, y el rapto, la segunda venida que vimos, es otra cosa. Entonces, acá es claro. Son los mismos, lo que vimos en el capítulo 4 y el 5 es lo mismo, ¿sí? No es como estas cosas que inventa el dispensacionalismo, si no nos frenaríamos mucho acá. Versículo número 9, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 9. 9. Dice así, entonces, porque no nos ha puesto, dice ahí, ¿sí? Entonces, escuche bien, denme un segundito antes que vaya al versículo 9, si quiere anotar. Pero debemos estar atentos a esto. ¿Por qué? Porque Pablo, fíjese, se me pasó algo que quería hablar. Excúseme si viene anotando. Pero en el versículo número 6, ¿sí? Dice, no durmamos. Esto es importante, lo quería decir porque, lo siento si vienen siguiéndome lo que voy diciendo, pero este versículo número 6, que dice no durmamos, este verbo yo lo busqué y en el griego es katseudo, la K de kilo, o sea la K así, katseudo. ¿Qué significa? No durmamos, o sea, no es de dormir. ¿Se acuerdan de Peregrino que se durmió? Bueno, no durmamos hace acá en el griego una referencia a escuche, porque esto yo lo he visto dentro del cristianismo, o lo he visto en hermanos o no hermanos o personas que le he hablado, y esto hace una alusión en el griego de dormir a una indiferencia espiritual, como, sí, yo... No hay, vamos a decir, como el cristiano está alerta, claro. Eso es una indiferencia espiritual, es pseudo. O sea, de alguna forma, sí, aluda a acostarse y dormir, pero escuche bien, esto alude, no durmamos, a una ser insensible a lo espiritual. Son personas que no son tan sensibles. Usted no conoce a personas que uno le habla y estamos hablando, escuche, le está hablando a los cristianos ahora. Dice, pero nosotros que somos
Fíjese en una parte, por tanto, escuche, versículo 6. Por tanto, ahora vamos a ir al 9 y el 10. Pero por tanto, no durmamos. ¿A quién le habla? Como a los cristianos. Le está haciendo una advertencia. No durmamos como los demás, sino velemos, estemos atentos, despiertos, en guardia a las cosas espirituales. Porque ese dormir es, fíjese, es empezar a ser insensible. Cuando usted se empieza a ocupar de las cosas del mundo, y no están mal, o sea, acuérdense el equilibrio que tenemos que tener, pero las cosas del Señor las va dejando un poco más así. Y de a poco usted ya no es sensible. No es sensible a la amonestación del ministro, no es sensible, vamos a decir, cuando un hermano habla, una predica, aunque sabe que no está hablando a nosotros, no le damos importancia porque de alguna forma nos empezamos a ser insensibles, amados. Entonces, Pablo nos está advirtiendo, no nos durmamos como los demás, sino velemos, amados. Escuchen, amados, yo lo digo hace años. No tengo ningún beneficio, yo no gano ningún dinero, ni nada en decir esto a ustedes. Dirá, bueno, usted, no, nada. Pero escuche, es su alma. No vaya a ser que venga el Señor y como venga así, dice el Señor, ya no tenemos aceite, más allá de lo que habla la parábola. El asunto es que no estaban atentas. Dice, dame un poco de lo tuyo. No, vos tenías que estar atento. Entonces, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo no es como el pentecostal, lleno de la palabra de Dios, atento, eso es lo que nos mantiene despiertos. Versículo 9, ahora sí me vuelvo, discúlpenme, sí, pero era importante entender esa parte, no dormamos. Entonces, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, dice. Entonces, está diciendo eso, el versículo, fíjese que importante, porque, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dios no nos ha puesto. ¿Por qué? Porque somos hijos del día, como dice el versículo 8, que está unido, versículo 8 y 9. Por eso, pero si somos hijos del día, nosotros estamos, vamos a decir, vestidos con la coraza, la armadura, tenemos la mente iluminada con el Espíritu Santo, la palabra, entonces no podemos dormirnos, ¿sí? Estar atento, porque no nos ha puesto, ¿sí? Poner, yo no sé si lo tengo anotado acá, creo que lo tenía anotado en algún lado, pues esa palabra en el griego, no nos ha puesto, o puesto, sino para, puesto para ira, sino para alcanzar. Escucha esa palabra alcanzar en el versículo número 9, es importante, sino para alcanzar, escuche bien, esto es importante que muchos por ahí, por eso no le dan importancia. Esa palabra alcanzar en el griego es versículo 9, alcanzar. Peripoiesis. ¿Qué es esto de alcanzar? Lo leo de nuevo, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso de alcanzar es importante porque significa también posesión o posesión adquirida. Alcanzar, 5:9. Para alcanzar o posesión en Cristo. ¿Sí? Escuche bien lo que voy a decir. Esto es porque muchos se confían. Aunque ya tenemos la salvación, todavía no la hemos alcanzado. Por eso que parece, no, el Evangelio es por una vez lo creíste y se confiaron. Siguen viviendo con las cosas del mundo. Sí, ya la tenemos por fe. Tenemos que vivir por fe. Pero hay un día del Señor donde nos va a redimir totalmente y de verdad va a exterminar totalmente el pecado de nosotros. Vamos a alcanzar la salvación totalmente. Pero ahora, aunque ya tenemos esa salvación, estamos entre el ya y el todavía no. Entre esa lucha, si usted es sincero, entre el pecado y que estamos luchando, esa santificación progresiva. Todavía no lo he alcanzado. Pablo se llevaba 30 años y todavía no he llegado a la meta. No la he alcanzado, amados. Entonces, no se confía, que creí en Jesús y Dios va a entender. No va a entender nada, como lo digo hace años. Usted no entendió bien. Por eso, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de qué? Haciendo buenas cosas. Por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Sigue diciendo versículo número 10. Quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos. Este velemos o durmamos que aparece en la 1960, escuche, que aparece ahí, sería como, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos. Ese velemos no es que estamos atentos, ¿sí? Aunque sí alude un poco a velar. ¿Quién está velando? Bueno, una persona que esté despierta, ¿no? Esté vivo.
Bueno, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, o sea, quien murió por nosotros, ya para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí? ¿Qué significa? Tanto que si estamos vivos, no es que yo voy a vivir cuando Cristo venga, no, es que ya, si yo ya estoy vivo, si ya estoy mirando, ya tengo que vivir como que si ya iba a estar, usted tiene que vivir de alguna forma, como decían los puritanos, como que si ya estuviera en el cielo. Aunque es imposible, tiene que estar ya de alguna forma como usted quiere. Claro, el pecado, la lucha, el sufrimiento, las necesidades, cosas que vivimos en este mundo, no nos dejan. Pero ya tenemos que procurar. ¿Cómo viviría en el cielo? Dígame sincero. ¿Viviría así como está viviendo ahora? O sea, sincero. Las cosas que hacen las personas, las costumbres que tienen. Vamos a decir que el Señor viene y dice, bueno, vamos a vivir. Y si usted no está preparado, es como que alguien diga, vamos a la playa a algún lado y usted no está preparado. Tiene que estar preparado ya para como estar viviendo en el cielo. Ya tanto si vivimos, no sé si se entiende lo que digo, ya tanto si vivimos o si morimos, vamos a estar con el Señor. Cuando yo me muera. No, es que ya ahora tiene que estar. Ya sea que velemos, o sea, ya hacemos que estemos vivos, o no, vivamos. Fíjese el versículo número 10. ¿Dónde dice? No, van a vivir cuando Él venga. ¿Cuándo dice? Tiempo presente. Recién estábamos hablando acá en un idioma acá argentino que dijo, ahora vengo, dijo la señora, voy. Eso en mi país significa más tarde. ¿Yo qué dije? Ahora. Acá significa tiempo presente. ¿Y cuándo vino? Ahí vino, ¿no? Así está diciendo el texto, amado. Ahora, versículo número 10, vivamos juntamente con Él. Puede ser cuando Él venga, sí, libre de pecado, pero ahora debemos procurar. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir. No es que yo me tengo que comportar justo cuando yo sé, ahora viene, sí, entonces ya veo cuando alguien sabe que va a venir y ahí arreglamos en la casa porque justo viene alguien. No, es que yo tengo que estar siempre. El Señor viene de la casa, el Señor de la casa, ¿quién es? El Señor. O vas a decir cabeza en algún lado de la familia. Pero la mujer tiene que el hogar como ordenado o limpio. ¿Sí? Sí, si esto sucede en un lugar, un matrimonio, ¿cómo no va a suceder con el Señor Jesucristo más? El Señor viene por si dice, ¿qué? Es un desorden. ¿Cómo? Te dejé para que... Entonces, ya debemos vivir para si queremos estar juntamente con Él. Versículo número 11, me voy a seguir avanzando. Entonces, espero que se pueda entender, ¿sí? Esto sí va a suceder en la segunda venida, pero ya como cristiano tenemos que empezar a gozar de esta vida, ya ahora en esta tierra, si queremos gozar con la compañía del Señor. No es para cuando estemos con Él, es para ahora. Muchos creen que dicen, escúchenme, pues yo espero que no haya ninguno presente con esto acá, pero que diga, no, que disfrutar mientras antes que venga el Señor. Eso sería carnal, decir, no disfruto de las cosas porque por ahí viene el Señor y se me terminó. Yo diría, ¿cómo? ¿Qué pasó? No entiendo. No podemos hacer eso. Versículo número 11. Por lo cual, escucha, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, entonces, teniendo esto presente, que el Señor puede venir en cualquier momento, no sabemos, anímense con esto. No sabemos cuándo el Señor va a venir, pero aliéntense. ¿Sí? Jesucristo murió por nosotros. ¿Para qué murió, amado Señor Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para que usted viva en sus fuerzas? No, para que vivamos. ¿Pero por qué? Porque Él vive dentro de nosotros. Si Él vive dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos que vivir esa vida cristiana. No, es verdad que si usted dice, no puedo, no, claro que usted no puede. No puede en sus fuerzas. Pero el Señor Jesús, por eso que Él murió. ¿Para qué? Para que vivamos esa vida que Él quiere y para estar atentos a su regreso. Y en esto nos tenemos que alentar y seguir que edificándonos mutuamente como lo hacen. O sea, lo hacen significa que lo estaban haciendo. Escuche, me voy a frenar acá antes de ir a estas amonestaciones que va a vivir Él, como estas exhortaciones para vivir en santidad en el versículo número 12. Pero el versículo 11 es importante. Escuche, versículo número 11 dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos. Esa palabra, edificaos, la palabra es oikodomé, ¿sí?
Ya me la escucharon muchas veces, creo que es en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso de construir, ¿se acuerdan? De unas bases. Bueno, la misma palabra, 5:11, edificados, es oikodomé. ¿Qué significa esto? Esto es el acto de ¿qué? De construir, versículo 5, versículo 11. Es un acto de construir, edificar, construir. La iglesia se está edificando, se está construyendo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sí, individualmente, pero fíjense cómo dice, edificados, animados uno a otro y edificados. ¿A dónde lo va a hacer? Individualmente, por eso no necesito la iglesia. Yo puedo. Fíjese, entre unos a nosotros, ¿cómo dice? Unos a otros es la edificación. Usted necesita de su hermano, usted necesita de su hermana, usted necesita del pastor, yo necesito de usted. Y todos necesitamos de Cristo. Por eso todos estamos construyendo, o sea, con el Señor, el arquitecto. Entonces, edificado, o sea, oikodomé es un acto de construir. Oiko es hogar y demo es construir. O sea, esto es una acción, vamos a decir, aunque es individual de cada creyente, también es colectivo. Entre nosotros nos vamos edificando. ¿Sí? ¿En qué es esto edificar? Bueno, amados, en el sentido espiritual. ¿Se acuerda? Creo que es Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice que debemos crecer en el Señor. Bueno, así, edificándonos para alcanzar una madurez, para alcanzar lo que dice, creo que en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice para ser también un varón perfecto o una mujer perfecta. ¿Se acuerdan lo que dice? Entonces debemos edificarnos, amados. Necesitamos unos de los otros, ¿sí? Aunque todavía hay pecado, falencias dentro de nosotros, por eso mismo necesitamos, porque a veces nosotros mismos no vemos nuestros pecados, somos insensibles, vemos las cosas de los demás. Si un hermanito o una hermanita no me dice algo, aunque me duela, yo debo bajar la cabeza y debo aceptar esa. Pero ¿dónde lo consigue? Sea sincero, fuera de la iglesia no lo va a conseguir. Los sermones por ahí son buenos, los puedo escuchar, pero nadie me va a ver porque nadie me ve mi comportamiento y estoy dentro de una casa. Usted lo sabe eso, ¿o no? Sí. Solamente cuando está con el hermano, ¿no? Podemos ver. Y acá, sí es verdad, la iglesia no es perfecta, pero acá sí entre nosotros vamos a crecer, vamos a ser edificados. En la casa del mundo sucede eso, incluso moralista. Papá y mamá le enseñan lo bueno y lo malo. Bueno, acá en la iglesia el Señor nos va a enseñar por medio de su palabra. Pero esa es la palabra edificados, oikodomé. Necesitamos unos de nosotros. Vamos a empezar en el versículo número 12 hasta el final, a hacer unas exhortaciones a la santidad. Acuérdense que el capítulo 4 que vimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Se acuerda que habíamos en el capítulo 4 que dice 7? Pues no ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. El que desecha esto no desecha a Dios. O sea, ¿cuál era la voluntad de Dios que decía las instrucciones eso? Dice, versículo número 3, capítulo 4, versículo número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que aparte de la fornicación y todo lo que dice ahí. Entonces la voluntad de Dios ya lo vimos el domingo pasado. Esto está unido con eso nada más. Siguiendo con ese mismo pensamiento, Pablo dice, Romano, Tesalonicenses 5:2 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Esta palabra, por supuesto, se está haciendo una referencia ¿a quién? A los ministros, a los pastores. Dice, a los que presiden. La palabra presiden es proistemi. Escuche, no me voy a frenar en esto porque esto sería un sermón, pero está hablando, vamos a decir, que una iglesia no se dirige como quiere. Dios que instituyó y que Dios puso. Pastores y maestros. Fíjese la palabra que se dice ahí. Dice, os rogamos. O sea, ¿qué cosa? Que reconozcáis. ¿Sabes cuál es el problema dentro de la iglesia? No digo incluso de estas carismáticas, porque ahí sí reconocen. Es que dentro de nosotros no hay un reconocimiento para Escuchen, yo no estoy hablando de vanagloria, de un sueldo, porque nunca he pedido nada de esas cosas. Dios manda que se honre y se respete al ministro. ¿Sabe por qué hay lo que pasa? Porque esto, nunca se reconoce al ministro, al pastor como una autoridad. Es el que el hermano, el que hace Dani,
pero no hay un reconocimiento, no se lo ve como un ministro. Quizás es muy allegado porque él es bondadoso, se acerca o hace una broma y le toman del codo. Pero Pablo está diciendo, reconozcan. Esta palabra, o sea, presiden es proistemi, es alguien que está gobernando la iglesia, está dirigiendo la iglesia, alguien que Dios le ha puesto, aunque Jesucristo es la cabeza, de ahora lo ha puesto para gobernar. Alude a un rango, ¿sí? Entonces es aquello, vamos a decir, que están de alguna forma presidiendo, o sea, la iglesia. Y está aludiendo, por supuesto, sabe, a los pastores. Ahora, vamos a decir, ¿qué los caracterizan a ellos? Esto que dice ahí, fíjese, presiden el Señor y os amonestan, escuchen, que los tengáis en mucha estima. Esta es la palabra estima, yo la busqué y no me acuerdo bien, pero la palabra creo que era palabra de estima, que era como respeto. O sea, no solo estima, te estimo mucho. No, tiene otra connotación. Esto, fíjese, ¿qué dice? Nos rogamos, hermanos, a los que reconozcáis, a los que trabajan. Un ministro trabaja, preside y amonesta. Son tres cosas que debe hacer un ministro. Presiden, ¿qué es esto? Rápido. Versículo número 12. Preside es, vamos a dirigir, de alguna forma, o presiden, dirige, gobierna una iglesia. Que van delante. Y van adelante, eso también. Van adelante, en el sentido que no van ahí. Ellos tienen que ir adelante, van dirigiendo. Es un líder, alguien que instruye, ¿sí? Entonces preside, dan instrucciones para esta gente. Estos ministros son los que se encargan, vamos a decir, de anunciar la palabra de Dios, para decir lo que estoy haciendo ahora, lo que el Señor quiere, que es vuestra santificación. Pero pon eso, presiden o dan esas instrucciones para que nosotros nos comportemos en esta vida de acuerdo como el Señor quiere, de acuerdo a su voluntad. Pero Dios ha puesto estos ministros, y estos ministros no se manejan por sí solos. Entonces estos son los que dirigen la iglesia. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, trabajando, amado. ¿Cómo es trabajando? El trabajar acá es hasta el cansancio. La intención es trabajar o agonizomai. Son hombres que trabajan muchísimo más que cualquier hombre, ¿sí? En el ministerio. Entonces, esto es lo que decir dirigir, presidir. ¿No se acuerdan cuando vimos Romanos capítulo 12, versículo 8? Que decía, los que gobiernan deben gobernar, dirigir. Alguien que va al mando, va adelante, llevando esta iglesia que el Señor le ha mandado. Entonces son los que están gobernando lo que el Señor le ha mandado en el gobierno de la iglesia. Esto es importante, amado, porque alguien que gobierna la iglesia, un ministro bien, él no hace lo que quiere, no busca ni siquiera su bien propio. No, lo que busca es el bien de la congregación. Se esfuerza en eso, porque sabe que el Señor le va a pedir cuenta. Dice, me acuerdo de una parte que dice en Hebreo, que ya vamos a ver si empezamos en otros meses que viene, pero en Hebreos 13, si no me equivoco, esos que oran de verdad y están siempre ahí. Entonces son esas personas que están ahí, no buscan lo suyo, están amonestando también ahí. La palabra trabajar, dirigir, instruir, todas estas cosas lo que hacen ellos. Sin descanso a veces, sin paga a veces. Tienen que guiar a la iglesia a vivir una vida justa, enseñarles las verdades de la palabra de Dios, instruirlos, ¿sí? Amonestarlos. Tienen que corregirlos a veces a las personas, advertirles del error. Muchas veces ellos no son queridos por llevar esta tarea, amados. Es como que veo papá y mamá cuando le llama la atención y no lo quieren porque se molestan con papá y mamá porque le dice lo que tiene que hacer. Esta es la tarea que él tiene que hacer. El pastor no viene acá a traer buena onda, y gritar y declarar cosas para que usted esté bien en la vida y en el mundo y sea próspero. Lo que sí quiere de verdad es que usted se aparte más y vive una vida para el Señor. Y eso, la verdad, amado, ni siquiera trae un beneficio propio para nosotros. Todo lo contrario. A veces por hacer estas cosas somos menos queridos, ¿sí? Pero, ¿qué dice Pablo acá? Bueno, Pablo está diciendo, dice, os rogamos que reconozcáis. O sea que, primero, deben reconocer, la congregación debe reconocer eso. Cuando no se reconoce a alguien, por ejemplo, si es un mundano, una persona,
Por supuesto que nunca va a reconocer el ministerio o decir, o la persona, decir quién es este, esto es una secta. ¿Por qué? Porque no reconoce que esto viene de parte de Dios, ¿sí? Por eso siempre digo lo mismo, lo invito a abrir sus Biblias. Mire ustedes, lo que dice ahí no lo estoy diciendo yo. Que lo tengáis en mucha estima o respeto. Y por amor, ¿a causa de qué? De su obra, o sea, del trabajo que está haciendo. Por lo menos reconocer, ¿sí?, estas personas ahí, ¿sí? Vamos al versículo número 13, ¿es? ¿O no? 13. Acabas de hablar del 13, 14. Sí, 13, 14, gracias. Por causa de vosotros, de vuestra obra, tened paz entre vosotros. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente con todos. Bueno, acá hay bastante para hablar. Esto es el versículo número 14. Esa palabra ociosos, amados, la palabra es, si no me equivoco en el griego, es atactos. ¿Sabe qué quiere decir ociosos? Indisciplinados. O sea, había hermanos que no... la palabra es esa en el griego, atactos, significan indisciplinados, personas ociosas, ¿sí? Insubordinados. Algunos de ellos estaban diciendo, estaban, más allá que vamos a ver que no estaban trabajando por la causa pensando que iba a venir el Señor Jesucristo, algunos pueden ser dentro de la congregación ociosos. O sea, ¿qué significa? Están en la congregación, pero se han comprometido con la iglesia, forman parte de la membresía, pero cuando tienen que su responsabilidad de pastor, haces esto, haces aquello, por favor. Y el pastor tiene que estar atrás de ellos porque son ociosos. O sea, esa es la palabra que aparece ahí, ocioso. O sea, no están así las cosas del Señor, indisciplinados, atactos, es la palabra. Amonestéis a esa persona. Si la persona está haciendo otras cosas, bueno, pero si tiene tiempo y se comprometió con las, porque no es para el pastor, es para la iglesia, y es un hijo, una hija del Señor, yo le digo, estas cosas no va a suceder si usted está escuchando un sermón así. Terminó el pastor de cantar y hacer todas las cosas que tenía, y se fue y siguió mirando Netflix. No, esto que si usted está en una iglesia sana, bien constituida, usted se bautizó, forma parte de la membresía, entonces tiene responsabilidades. No puede decir, no, estoy así, que no tengo tiempo para el Señor. No, amonestado. Esto dice, ¿qué santidad? No fornicar, no adulterar, no matar. Nada más. Todo esto forma parte de la santificación, amados. Y esto lo hacemos en conjunto, todo. Dice, fíjese el versículo 14, le está diciendo, alentéis hacia estas personas de poco amonestéis a los ociosos. Ahora dice, a los de poco ánimo. Quizá personas que habían perdido el ánimo, se estaban muriendo los parientes, tienen problemas con el dinero, con cosas, animarlos, que estas cosas son momentáneas, va a venir el Señor en un momento, y otra vez se vuelve a levantar, y otra vez se vuelve a caer. No todos tienen quizá el mismo espíritu, quizá no son responsables, no estudian la palabra, no utilizan los medios de gracia, y por eso andan así siempre, o se ocupan de otra cosa. Pero ahí es un trabajo que debemos hacerlo todos, no lo puedo hacer solamente yo. A los débiles, ¿qué son estos débiles? ¿Tienen idea más o menos? Los débiles en la fe, que por ahí uno hace una cosa y ellos, como no han alcanzado una madurez espiritual, hay que estar, o uno debe hacer, yo tengo ejemplo, puedo en mi libertad salir o ir a hacer otra cosa o algo, pero un débil en la fe, yo por ahí me tengo que estar negando cosas porque la persona no madura o no crece. Entonces fíjese, todo esto forma parte de la santificación. No que, no fornico, no miro películas así. No, todo esto es parte y debemos ayudarnos a nosotros. Todo esto está hablando del Señor, cómo debemos comportarnos, ¿sí? Entonces dice, a los pocos ánimos, a sostener a los débiles, a que ser pacientes con todos. Hay personas que de verdad hay que tener paciencia o mucha paciencia. Bueno, para eso necesitamos el fruto del Espíritu, para poder soportar y tener paciencia a las personas. Y todos, incluso no ciertas personas, incluso nosotros también podemos entrar dentro de esto. Sí, no es que hablemos de todas las personas, puedo ser yo también acá. Sopórteme. ¿Cuánto ustedes me tienen paciencia? Para que ¿cuándo terminará este hombre monocho de predicar, no? Así que no es así, amados. Que no me pueden decir que soy ocioso para las cosas del Señor acá. Eso ya... pero bueno, todo lo que quiero decir, amado, está un poco después de este chascarrillo, esta distensión, tenemos que hacerlos en conjunto, ¿sí? Tenemos que ayudarnos, amonestarnos,
estas personas que te... Fíjese, y sigue diciendo esto, es parte de toda la santificación. Mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Ustedes saben, ¿no? Antes de seguir lo bueno con los otros. Todo esto que ustedes ve acá es parte de la santificación que el Señor nos da. ¿A qué? A que no le paguemos como quizá un hermanito. Y escuche, está hablando dentro de la iglesia, no está hablando de afuera, ¿eh? Porque quizá un hermano me hace algo y que yo digo, bueno, así todo te voy a pagar. No, no podemos hacer eso. Y fíjese, ¿sabe por qué me doy cuenta de esto en el texto? Porque dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Está hablando de nosotros. Pero después dice, y para con todos. O sea, para los de afuera también. No solo de la congregación. ¿Sí? Versículo 16, está siempre gozosos. Eso es otra de las cosas, amados. Ya podía, en cada cosa hay un sermón. Y lamentablemente no hay tiempo. Pero gozoso. ¿Cuántas veces nuestro gozo no depende de las circunstancias, amados? Nuestro gozo depende de que tenemos el Señor. A veces, por eso dice estar siempre gozoso. No gozoso cuando, me subieron el sueldo, me dieron esto, vino una persona que a mí me gustaba. Entonces, no, gozoso siempre con las cosas del Señor, como Pablo y Silo cantando himnos, que la persona dice, parece un pajarito celestial. Está ahí siempre las cosas del Señor, la palabra del Señor, cantando, siempre alegre, siempre contento, porque tenemos la salvación, el Señor puede venir. Entonces, estar eso. Fíjese, ¿te acuerdas cuando hablábamos una parte, ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hablaba? Cantando himnos, himnos espirituales, estar contento, gozoso. Cuando hablábamos del libro que leímos una vez que se llamaba El contentamiento cristiano, una joya rara, de Jeremy Burro era. Y el contentamiento, amado, Pablo no tenía lo necesario, estaba ahí en Filipenses y él estaba contento, gozoso, también se ha gozado, una vez digo más gozado. Es una marca distintiva de un cristiano, la santificación. Escúcheme, yo si tuviera tiempo me podría hablar 2 o 3 horas sobre todo esto, pero fíjese, cuando usted no está gozoso está triste, no tiene qué. Confiesa en el Señor, ¿qué es? Es pecado. No le digo que usted ande así todo el tiempo, pero tiene que estar gozoso, alegre en el Señor, ¿sí? Orad sin cesar. Esa palabra sin cesar significa no que esté todo el tiempo orando sin hacer nada, ¿sí? Pero habla de algo constante en nuestra vida. Puede ser hablar con el Señor con nuestra mente, ¿sí? Es así, ininterrumpidamente. A veces puede estar yendo a caminar y hablando y orando. O sea, en el sentido que todo el tiempo durante el día. Amén. No sin cesar, ¿sí? Se puede entender. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Orar sin cesar. Dar gracias, dar gracias en todo. Escuche, fíjese, estar siempre gozoso. Dar gracias en todo. Fíjese, no pagué más mal para con todos. O sea, siempre, ¿qué está hablando? En un tiempo presente continuo, no en ciertas situaciones. Dar gracias en todo. Cuando viene el mal, cuando sucede algo, decimos gracias, Señor, porque esto proviene de usted. ¿Sí? A veces no, ¿no? Entonces, da siempre gracia en todo, porque todo proviene del Señor. No sabemos por qué viene. Quizá a veces pensamos que es algo para mal y algo para bueno que el Señor sacó a cierta persona. Y decimos, ay no, Señor, o por algo que sucede. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Escucha, acá está. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo esto es la voluntad. Fíjese, la próxima vez cuando dice, le diga pastor, hermano, papá, mamá, ¿cuál es la voluntad? Segunda Corintios, fíjate acá, toda acá te la voluntad. ¿Qué dice? Es la santificación, amados. Es apartarnos de todo lo que Dios no le agrada y hacer todo lo que Dios quiere, ¿sí? Y acá viene lo más complicado, amados. Así que el tiempo me es tirano, pero es importante, porque el versículo 19, lamentablemente, y el versículo 20, son textos que algunas denominaciones que les gusta ser continuistas y aluden a que todavía hay profecías y que está el fuego del Espíritu y todas esas cosas que ya está de más. No me quiero burlar, pero lamentablemente es así, ¿sí? Dicen, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? No menospreciéis las profecías. Escuchen, y el versículo 21 creo que estaría unido también con esto. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa esto de no apagar, amado, el Espíritu?
Bueno, en sencilla palabra, amados, muchos creen que está hablando de los dones carismáticos, o sea, no apaguéis el espíritu, y unido está, no menosprecéis las profecías. Entonces el Espíritu Santo está hablando por el profeta. Y si el profeta viene y más y habla en lengua y dice, oh, ya barrabacándara, Dios dice para esta congregación que va a venir tiempos futuros ahora donde el Señor va a levantar, tenemos que hacer otro templo. No, nada de esas cosas está hablando, amados. Porque más adelante dice examinarlo todo, retener lo bueno. No está hablando de un juicio que tenemos que tener nosotros. No podemos aceptar cualquier cosa que venga cualquier persona y nos diga algo. Por eso siempre decimos, los invito a abrir sus Biblias, nuestra regla de fe y obediencia en las Escrituras. Creemos en la inspiración plenaria, total, que el canon ya ha sido cerrado. No podemos creer cualquier chanta que venga y diga, no, esto es parte del Espíritu. Apagar el Espíritu, el Espíritu Santo. Escuche, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo ahora cuando después que somos salvos? Primero nos ilumina la mente, ¿para qué? Abre la mente para que podamos entender el Evangelio, ya que nuestra mente está cegada por Satanás. Nos ilumina. ¿Qué utilizan? Bueno, la palabra de Dios. Después ya la agarra y la tira. Y dice, ya no necesitas más, hijo. Ahora yo a partir de adelante te guío con la palabrita en la mente y te digo, esto está malo, dobla para acá, dobla para allá. Sí, comeste, no comas, no, esta ropa te queda fea. No, amado, sigue usando la palabra de Dios. La sigue usando. Hasta cuando Él venga, tenemos la palabra de Dios. Entonces, no apagar el Espíritu Santo. ¿La tarea cuál es, amado? Bueno, iluminar nuestra mente, entender. O sea, cuando esto está muy relacionado con la parte dice, no apaguéis el Espíritu Santo y no menosprecié la profecía. Es que lamentablemente, y bueno, tenemos esos puntitos que se llaman versículos. ¿Y qué pasa? Cada versículo parece que divide. Claro, pero está unido en la carta. O sea, no menospreciar las profecías, es decir, el Espíritu Santo y la profecía. Esto está unido. O sea, cuando vamos a decir menospreciar al Espíritu Santo o las profecías, el problema es que de las profecías están unidos esto con profecía. La profecía está acá cuando habla, no habla de esas revelaciones que venía un profeta. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 14, versículo número 3. Dice que si alguno habla, que sea para, o profetiza, que sea para edificación, consolación y exhortación. Eso profetizar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, abrir la palabra de Dios. Dios dice esto. Que Dios dice que va a venir como ladrón en la noche. Bueno, estoy profetizando algo que ya está escrito. No que se me ocurrió en la mente, que Dios anoche me dijo en un sueño que iba a pasar algo. No. Menospreciar, o sea, apagar el espíritu es menospreciar la Biblia. Porque el Espíritu Santo toma de la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, dice en otra parte. Entonces, apagar el espíritu, o sea, es de alguna forma, eso es lo que buscan, no sé si decirlo o no, estos carismáticos, ¿sí? Muchas de las ramas pentecostales, es apagar la mente, el entendimiento. Porque si usted no piensa, y no, porque fíjese lo que dice, examinarlo todo. ¿Cómo lo hace usted examinando? Con la palabra. La palabra ahí, usted tiene que ver. En Hechos capítulo 17, versículo 11, ¿qué dice? Que los de Berea examinaban y miraban ¿qué? Todo. Esto de examinar, que aparece en el 21. Ahora sigo con eso de apagar el espíritu y la profecía. Pero está unido también con el 21, que dice, examinaos. O sea, viene un profeta, me dice algo, yo digo, no, lo tengo que hacer como palabra santa porque no se puede tocar profeta, al ungido, o no. ¿Qué me dice? Debo examinarlo. ¿Qué me dice 1 de Juan capítulo 4:1? Que probéis a los espíritus si son de Dios o son del enemigo. Ah, no, pero yo no puedo cuestionar porque es un profeta. No, tampoco esto significa una anarquía contra el pastor. Yo digo algo, no, espere que lo voy a mirar, yo lo pongo en cuenta. No, si yo sé que me está diciendo la palabra de Dios, no sé si puede entender. Es cuando yo de verdad miro algo y digo, esto no es del Señor. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir con la palabra de Dios. Eso es no menospreciar las profecías, las que están acá ya escritas en la palabra del Señor. Debemos examinarlo, dice el versículo número 21, y ponerlo a prueba como lo de Berea. Eso examinado es anacrino, es discernir, es juzgar, es investigar, es escudriñar. Es el resultado de un examen arduo. No, que escuché la prédica. Usted tiene una labor. Cuando viene alguien y me dice tal cosa, yo tengo que discernir eso, probar y ver y llevarlo por la palabra, todo pensamiento cautivo a Cristo. Pero tengo que usar ¿qué? La palabra. Entonces, debo examinar si esa palabra o la persona que me dice, o si viene un predicador, si me está diciendo algo.
No puedo apagar el espíritu en sentido de menospreciar las profecías si estoy negando. Esto es lo que está pasando un poco, yo digo, y esto me hago cargo de lo que yo digo. Estos espíritus que se mueven hoy, de verdad, del que vamos a hablar más adelante, del anticristo, estos hombres de pecado que se meten en el público, en el púlpito, en el templo, y se ponen a predicar. Es hombre de pecado, es hombre sin ley. ¿Qué es? Hombre sin Biblia para mí. Le gusta que Dios me dijo y así controlan las mentes, porque no hay una regla de fe y obediencia y el único que lidera es el pastor, porque Dios le habla aparentemente. No, usted tiene esto, amado. El día que yo me equivoco me dice, me parece que esto no es así. Pero usted, esta es la palabra, la regla de fe y obediencia, no soy yo. Usted tiene que examinar todo lo que digo. Y ese desprecio de la profecía, escuche, el despreciar ahora la palabra de Dios, la profecía, ¿sabe a quién desprecia también? A Dios, Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Dice, usted no tiene Espíritu. No, usted, porque usted dice que menosprecia la palabra de Dios. Entonces, fíjese cómo está unido. ¿Cómo yo puedo hacer eso? También más allá que apagar el Espíritu es por medio del pecado, porque puedo contrictar. ¿Sí? Pero también acá, por medio de la palabra, está unido. Es un desprecio a la Biblia. Cuando yo desprecio las profecías, la palabra de Dios, ¿qué hago? Apago el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿cómo me va a hablar si no tengo Biblia? Entonces se dan cuenta cuando dicen, no, que la Biblia, el ataque de Satanás ¿contra qué es? Con que esto no es la palabra de Dios. Y si esto no es la palabra de Dios, ya está perdido usted. Porque ¿con qué le va a hablar usted? Si el Espíritu Santo habla con la palabra de Dios, con texto, con versículos. Eso es, cuando el Espíritu busca apagar el Espíritu. Si alguien ataca la Biblia, ya está, atacó porque el Espíritu Santo utiliza, ¿qué? La espada para atacar, o el escudo para defenderse, que son las doctrinas. Esto es lo que yo creo, ¿tá? O sea, no sé si otros querrán esto. Yo no creo que apagar el espíritu son esas manifestaciones raras, que Dios dice cosas así, y vamos a decir, y que las profecías yo las apago porque no, yo creo que lo más consistente es esto. Ahora usted es responsable de ver si es así, pero ¿cómo le va a iluminar el Espíritu Santo si no utiliza las Escrituras? ¿Cómo va a examinar usted? ¿Con qué regla va a examinar si Él dijo que esa profecía viene de Dios? ¿Cómo yo puedo examinar? ¿Con qué vara puedo medir? Bueno, por la palabra de Dios. Entonces es así, amados, debemos examinar, retenerlo. Bueno, quizá yo no tenga la total, vamos a decir, verdad, quizá me puedo equivocar algo, pues yo busco profundizar y estar mucho tiempo en la medida que el tiempo que Dios me da. Pero usted también es responsable de chequear, mirar si yo trato de que el Señor me ayude en lo mayor, pero usted también de retener. O si alguno predica de otra cosa y dice, bueno, como que le falta, como Apolo, vio que predicaba la cosa, pero estaba medio como que todavía le faltaba. Se escucha algún predicador y dice, bueno, retenga lo bueno que está viendo y desecha. Hay predicadores que yo, de muy sana doctrina, que no voy a dar los nombres, pero son una mezcla rara de dispensacionalismo con escatológico con soteriología buena. No sé si los conoces, son muy conocidos ahí. Pero ¿qué pasa? Yo retengo lo bueno. O sea, bueno, son conocidísimos de sana doctrina. Bueno, trato de retener lo bueno y lo dejo. ¿Por qué? Porque yo puedo discernir por qué. Porque tengo Biblia, soy responsable. Entonces, eso, podríamos hablar un poco más sobre esto de retener lo bueno, porque tenía un par de hojitas, pero ya me he pasado un poquito del tiempo, voy a ir cerrando, ¿sí? Pero es importante que usted haga esta tarea, amado, porque el Señor nos ha mandado, el Señor, ¿a qué? A que hagamos esto, amado, sanamente, a juzgar. De verdad, no podemos aceptar cualquier palabra que diga de hombre, diciendo, sí, lo tengo que aceptar porque aparentemente viene de Dios, es un apóstol, como no existen más, ¿no? Pero yo no puedo aceptar esto. O tampoco puedo condenar una doctrina así nomás porque se me ocurre. No, yo tengo que estudiar, profundizar. Hay gente de verdad que de verdad, ni siquiera, como hablamos en el Salmo, ni siquiera tiene un credo, no tiene nada, ningún fundamento teológico, pero ¿qué hacen? Rechazan ya de pleno la palabra de Dios o lo que uno le dice. Por más que diga, mira el texto, nada, están cerrados ahí. Entonces, no podemos hacer. Es decir, absteneos de qué dice, de toda especie de mal. Ese absteneo es apejomai, significa restringirse uno mismo, o abstenerse o apartarse del mal. Abstenerse, entonces,
Usted, amado, sea sincero, usted sabe qué es lo bueno y lo malo. Yo no tengo que decir, si me dice, ¿puedo hacer esto? Usted sabe, usted lo que tiene que hacer, ¿qué es? Abstenerse. Abstenerse. Ese apejomai es restringirse. ¿Sí? Usted sabe lo que es bueno, usted sabe lo que es malo. Entonces usted mismo tiene que autodisciplinarse y apartarse. Sí, de eso. De toda especie de mal. ¿Qué es toda especie de mal? Todo lo que el Señor no quiere. Todo mal, pecado. Versículo 22. Y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo que sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Escuche, cuando el Señor nos llamó, no nos llamó solamente para que santificamos el espíritu, como por ahí he escuchado, sino también que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y el cuerpo. El cuerpo dice, no, que yo puedo, los corintios podían pecar con el cuerpo, voy a hacer tal cosa con mi cuerpo, fornicar. No, Dios dice, todo, la mente, el cuerpo, el espíritu, tiene que ser guardado, porque no ya es de nosotros, irreprensiblemente. La palabra es que alguien puede reprocharte, decirte, uy, ¿sí esto? ¿Sí? Entonces, guardar, o sea, protegerlo. ¿Se acuerdan que decía? Absteneos. Esto es todo de la santificación, está en las escrituras. Irreprensible para la venida del Señor, porque el Señor va a venir a buscar lo que es suyo. Entonces, fíjese, y el mismo Dios os santifique por completo. Esta palabra completo, yo me acuerdo que la tenía guardada, sería por completo. No está tratando de hablar tanto de una santificación, escuche, progresiva o en aumento, sino por completo, escuche, sería completamente todo nuestro ser, ¿sí? O sea, todas nuestras partes, si usted se molesta, si usted se enoja, tiene ira, enojo, lo que sea, celo, contierna, deseos, pensamientos malos, Señor tiene que trabajar, pero usted sea sincero, usted tiene que saber en qué parte tiene que trabajar el Señor. Yo no me puedo quedar que el Señor santifíqueme, acá esté como un vaso, haga lo que quiera. No, usted tiene que saber en qué área tiene que trabajar, el Señor le va a ayudar, pero usted es responsable de verdad de trabajar en esa área específica, ¿sí? Dice, fiel es el Señor que os llama, el cual también lo hará. Y bueno, después de los saludos finales, amados, que dice, hermanos, orad por todos, saludad a todos los hermanos con un ósculo santo, era un beso, os conjuro, Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, esta carta, decía, tenía que leerse a todos los santos hermanos. Y es lo que estamos haciendo ahora, amado. ¿Qué nos mandó el Señor? Bueno, que prediquemos su santa palabra. Esta carta es la que he terminado de predicar en el día de hoy. Fíjense, dice, os conjuro por Señor que esta carta, que esta carta se lea con todos los santos hermanos. Bueno, amados, esto es todo lo que tenemos por el día de hoy para ver. Le pedimos al Señor Jesucristo que de verdad estén considerando, de verdad, si de verdad están esperando al Señor, porque la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Aunque no hemos terminado todo esto de Tesalonicenses, porque el domingo que viene vamos a seguir con segunda de Tesalonicenses y vamos a hablar un poco más sobre esta segunda venida y las consecuencias de aquellos que de verdad no están esperando la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor le haya hablado a sus mentes, a sus conciencias, para que puedan estar orando, amados, por sus propias almas, ¿sí? No solo orando por ustedes, sino que alertando. Usted tiene parientes, usted tiene amigos, háblenle de esta venida del Señor Jesucristo. El Señor viene a juzgar, no es que van a tener una oportunidad en ese momento, ¿sí? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque de verdad usted, Señor, no podemos decir, Señor, que usted viene y no nos ha advertido, Señor. No sabemos cuándo será, Señor, su segunda venida del Señor Jesucristo. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu no se apague, y lo que hacemos en esta iglesia, no contritarlo tampoco, tratar, Señor, de no menospreciar su palabra, que es la Biblia, que es como una antorcha que ilumina nuestras conciencias, Señor. Ayúdenos por ella, Señor, su Santo Espíritu, Señor, a estar orando, a estar velando, Señor, a ser lleno del Santo Espíritu, Señor, de usted, Señor, por medio, Señor, de un uso diligente de los medios de gracia que nos ha dado, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén.
Amén.